cardiopatía isquémica y ojalá podamos terminar algo de valvulopatías estenosantes. En hora y media difícilmente se pueda ver todo, vamos a hacer muy rápido. Ustedes en anatomopatología ya vieron hoy día o algún día en estos aterosclerosis, ya vieron. Sí, doctor. Ya, Sí. ya. Entonces eso Sí, voy a pasar. esclerosis. ¿Cómo? ¿Qué me dicen? Que sí, ya vimos arteriosclerosis. Bueno, ok, ya. Entonces vamos a hacer un paseo rápido. Vamos. Obvio que esta aterosclerosis sirve de base para cuando se habla de cardiopatía isquémica. Comenzamos aterosclerosis por acá. Voy a ir pasando rápido. Ya, si hay alguna pregunta dentro de lo que voy hablando rápido, ustedes me hacen la pregunta y ahí nos paramos, ¿ya? La aterosclerosis, tan vieja como la humanidad, se ha demostrado de que la aterosclerosis comienza como cuadros de preateromas en poblaciones pero muy pequeñas. ¿Ya? Miren que ya a la edad de entre 8 y 11 años ya comienza el cuadro principalmente de este tipo. O sea, no necesariamente la aterosclerosis en adultos o en adultos mayores. Ya el proceso de acumulación de grasa generalmente va a comenzar en etapa en la adolescencia. El concepto literal es un endurecimiento arterial. El origen griego viene de ateros y escleros, viene de papilla, que es el componente blando de una placa de ateroma, que es la parte lipídica, y el escleros es la parte dura, el componente duro de la placa, que implica la parte fibrótica y la parte muscular, que es la cáscara, en este caso la cápsula fibrosa, que es lo que conoce. La definición clínica, hay muchas indefiniciones clínicas. Esta aterosclerosis convergen tres enfermedades, que es la forma como se visualiza desde el punto de vista clínico la presencia de aterosclerosis, ya sea en el corazón como una cardiopatía isquémica, ya sea en el cerebro como una enfermedad cerebrovascular, o ya sea a nivel arterial periférico como un cuadro de claudicación intermitente o algún tipo de gangrena. A la larga, ¿qué es? Se la definió como con tres palabras. Es una enfermedad atero, porque tiene placas de ateroma; trombótica, porque su efecto se ve cuando se produce una trombosis a ese nivel; e inflamatoria, porque todo lo que se produce a eso en ese momento es debido a procesos inflamatorios, principalmente derivados del endotelio vascular. Historia, como para... Ustedes van a ver historia de la medicina alguna vez, ojalá le den esto. Una de las importantes teorías que fue que la inicial, que era una teoría trombogénica, porque obvio, se encontraban trombos. Luego Virchow la puso como una teoría inflamatoria. Y desde el año 1976, hace 40 y pico de años, Ross propuso unificarla y definió como una injuria endotelial, que es la parte más moderna que todavía se mantiene. Esta es una diapositiva importante que deben de ustedes tenerla en mente. Son los diferentes estadios del desarrollo de la placa de ateroma. ¿Ya? Tenemos que hay 6 grados de etapas. La primera, que es la formación de las células espumosas, que es el grado 1. La estría grasa, que es el grado 2. Luego la formación de la estría grasa ya con componentes extracelulares, o sea, con la formación ya
de placa de cápsula fibrosa. Grado 4, que es cuando ya hay un núcleo lipídico a nivel de la placa de ateroma. Hasta aquí, como ustedes pueden ver en la correlación inferior, lo único que encontramos es acumulación intra y extracelular de lípidos. En este caso, formación del core lipídico. Y a partir del grado 5 o grado 6 es donde ya se van a producir los problemas a ese nivel. Perdón un ratito, por favor. ¿Aló? Bueno, seguimos. Tenemos entonces que hasta el grado 4, lo único que hay es la formación de la placa. ¿Sí? El grado 5, ya hay una placa lipídica, aterosclerótica, con ya con componente fibroso en la parte externa. Y obvio, en este momento es que se puede provocar eventos ya de tipo clínico. Hasta el grado 4 tenemos que el paciente es asintomático, ¿ya? Y el grado 6, que es cuando ya la placa aterosclerótica se ha complicado. ¿Qué significa? Cuando ya ha habido ruptura de la placa y ya se ha producido una hemorragia o una trombosis a ese nivel. Ya aquí es donde ya se produce lo que se llama aterotrombosis y ruptura de placa. Y aquí ya van a ver los eventos clínicos eventuales, que son, en este caso, los síndromes coronarios agudos importantes. La fisiopatología, las LDL se oxidan, se filtran, en este caso a través del subendotelio. Las LDL activadas atraen a monocitos, estos pasan y se transforman en macrófagos, estos se activan el complemento, son reconocidos por receptores atrapadores en las células. En este caso forman estas placas, estas LDL oxidadas que son absorbidas por los macrófagos, es lo que va a formarse las células espumosas. Estas células espumosas agrupadas producen la estría grasa y obvio de aquí vamos a ver efectos deleterios que tiene la LDL oxidada. Observamos aquí las células musculares lisas posteriormente que están muy debajo, son atraídas hacia arriba, hacia la íntima. Las células musculares lisas proliferan, se producen colágeno. El colágeno va a rodear la placa, en este caso va a rodear el núcleo lipídico para formar la cápsula. También hay matriz extracelular. Vamos a observar también que ya se forma la placa grasa. Hay factores de crecimiento que ayudan a ello. Y en un momento dado vamos a tener ya una placa madura, que es la cápsula fibrosa que recubre al núcleo lipídico. Aquí vemos, por ejemplo, la teoría de la aterosclerosis. Observamos el endotelio, observamos al monocito que va circulando y que a través de las moléculas de adhesión son atraídos estos monocitos al endotelio, se internalizan y se transforman en macrófagos. Estos macrófagos son los encargados de las LDL, en este caso van a ser absorbidas a través del endotelio
se oxidan y estas LDL oxidadas son las que van a ser atrapadas al citoplasma del macrófago. Este macrófago a su vez tiene la capacidad de producir citoquinas y de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son los que van a hacer que las células musculares lisas que se encuentran en la capa media migren hacia arriba o hacia el endotelio, ¿ya? Produciendo también a este nivel proteínas de matriz extracelular, elastina y colágeno, que van a dar la parte externa a esta acumulación a nivel del endotelio de los macrófagos que se van a ir situando llenos de LDL oxidadas. Este de aquí sería un núcleo lipídico que se está haciendo a través de la formación de varios macrófagos ya conocidos como células espumosas. El acúmulo de estas células espumosas es lo que forma la estría grasa y forma posteriormente con colágeno, elastina, la placa de ateroma. Los linfocitos T también van a actuar a este nivel, ¿ya? Para ello. Tenemos aquí que estas moléculas de adhesión que permiten que el monocito se adose van a estar principalmente las selectinas, las integrinas, las moléculas de adhesión, los VCAMs y los ICAM, que son los que van a actuar principalmente para que al entrar estos monocitos y transformarse en macrófagos, las LDL puedan ser oxidadas a este nivel, ¿ya? Ahí vemos que ya cuando se ha formado una gran cantidad de núcleo lipídico, que no es más que la acumulación de estría grasa y a su vez acumulación de macrófagos, observamos que los linfocitos eminentemente van a actuar aquí y observaremos que estos macrófagos activados producen metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas van a tener ¿qué? Van a tener la particularidad de poder degradar la cápsula fibrosa que ya está formada y en un momento al fracturarla, al partirla, va a hacer que este núcleo lipídico salga a este nivel y que va a formar en este momento el inicio de un coágulo a este nivel, porque se activa el factor tisular de la cascada de la coagulación. Tenemos estas dos placas. Miren que en condiciones normales, esto vale la pena que tengan en mente, en condiciones normales, el flujo de sangre, ustedes pueden ver, eritrocitario es un flujo laminar, o sea, un flujo que sigue los parámetros normales. En este caso, obvio, sin factor de riesgo y con un flujo laminar, todo pasa normal. A nivel de macrófagos, ¿ya? Va a haber fenómenos de antiadhesión, no va a haber adhesión, no va a haber formación de macrófagos, ni tampoco va a haber, hay una antimigración, no va a haber ninguna migración de monocitos al endotelio. Esto se debe principalmente a la presencia del óxido nítrico. Y también otra característica normal es que hay un medio antitrombótico. ¿Por qué? Porque va a predominar, gracias al óxido nítrico y a las prostaglandinas I2, las plaquetas van a estar antiagregadas, o sea, no se van a poder agregar. Y también los fenómenos, en este caso, de los activadores de plasminógenos tisulares van a estar desactivados y obvio, entonces vamos a ver que va a haber una fibrinolisis. Si algo se produce fibrina, se lisa, ¿ya? Entonces hay fibrinolisis, hay antiagregación plaquetaria, hay antiadhesión y antimigración de macrófagos y hay flujo laminar. Vemos aquí que a nivel del endotelio todo está normal, produciéndose todas estas sustancias propiamente dichas en él. A nivel de la capa media, las células musculares
y la matriz extracelular va a estar tranquila, no va a haber migración hacia arriba. Y a nivel de la adventicia, en la parte más externa del vaso sanguíneo, va a haber un fenómeno de relajación, en este caso de las células musculares, y va a haber un anticrecimiento y el vasa vasorum va a estar normal. En este caso de la adventicia, lo más importante es de que los fibroblastos van a estar inactivados y van a estar a este nivel. No va a haber tampoco ni migración de fibroblastos y de células musculares acá al endotelio. Pero ¿qué pasa ya cuando hay aterosclerosis? Y una aterosclerosis ya de fase 5. El mecanismo del flujo sanguíneo ya va a ser un flujo reverso, o sea, ya los eritrocitos llegan aquí y ¡pum! Se pegan y comienza a ver el fenómeno, diríamos, de remolino. Aquí, obvio, también van a haber factores de riesgo, sean biohumorales o factores mecánicos, en donde va a haber alteración del flujo. Vemos que a nivel de los macrófagos ya va a haber proadhesión, en este caso de monocitos, va a haber promigración de monocitos hacia el interior del endotelio, al subendotelio para formar macrófagos. Ya observamos que estos macrófagos están llenando su citoplasma de LDL oxidadas y observamos también que estos macrófagos tienen junto la capacidad, junto con las células musculares, de producir metaloproteinasas y factor tisular. Esta adhesión se hace gracias a la activación de las moléculas de adhesión. Y la otra alteración que va a haber, a más de flujo reverso y de proadhesión y promigración, va a haber un estado de protrombosis, protrombótico. Aquí, ¿qué va a haber? Va a haber, en este caso, alteración, no va a haber una fibrinolisis adecuada, ni tampoco va a haber una antiagregación. Aquí ya va a haber agregación plaquetaria gracias a la producción de tromboxano. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que ya a nivel del endotelio se forma la placa gracias a la migración de las células musculares, y también vamos a observar también que los fibroblastos van a subir. A este nivel va a haber contracción del músculo liso, el músculo liso se va a contraer y va a haber migración de estas mismas células y proliferación a nivel de los fibroblastos. Y peor todavía, ya cuando se ha producido la ruptura de esta placa, vamos a ver que las plaquetas van a estar adheridas, ya va a haber adhesión plaquetaria gracias a los componentes, en este caso de los receptores 2B y 3A, ¿ya? A través del fibrinógeno y del factor de von Willebrand, que son las dos factores de coagulación que permiten a través de los receptores unir plaquetas con plaquetas. Vamos a observar también que estas plaquetas se adhieren a la fibrina gracias también al factor de von Willebrand. Observaremos también que se activan a través de los monocitos la cadena de coagulación. Ya observamos factor tisular, factor 7, calcio, y obvio va a llevar a una activación del factor 12 y de ahí en adelante al factor 10, que es el que va a llevar principalmente a que ya haya formación de coágulo rojo, que está en relación al fibrinógeno, a la fibrina, a la protrombina y a la trombina. Esto ya deben de haber visto ya en anatomopatología, cómo se ve ya la migración de los monocitos a través del endotelio. Aquí observamos, ya se ve otro, acá ya
Vean, aquí ya hay un macrófago con 1, 2, 3, 4, 5 vesículas de grasa. Ya comienzan la induración acá. Aquí también observan un macrófago, una célula espumosa, ya podríamos hablar. Acá peor todavía, mire, desplazan al núcleo del macrófago repleto de LDL oxidadas. Aquí vemos las LDL oxidadas en un corte y vemos también la migración de las células musculares hacia arriba. Aquí vemos un corte de un vaso sanguíneo, en donde vemos ya la formación aquí del núcleo lipídico. Aquí se ve mejor el núcleo lipídico, que es las estrías grasas que se ven, ¿ya? Aquí se ve, por ejemplo, el core, la parte muscular y la cápsula fibrosa. Igual, esto hace que disminuya también el lumen en este caso, del vaso sanguíneo. En un momento dado aquí se fractura esto y esta grasa sale acá y se forma un coágulo, que puede ser un coágulo intermedio, que sí va a permitir algo de flujo sanguíneo, o un coágulo que va a ocluir totalmente el lumen y que obvio va a llevar a que el paciente se infarte. Ahí vemos placas, ¿ya? Placas de ateroma que producen protusión a nivel de la luz del vaso. Obvio, aquí el flujo sanguíneo no puede ser nunca lineal, sino un flujo reverso. Vemos entonces que los factores de riesgo y la disfunción endotelial tienen que ver mucho para la producción de la disfunción del endotelio, que es el que lleva a todo ello. La hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaco y la insuficiencia cardíaca es la que va a llevarnos a un estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo es el que lleva a que haya disfunción del endotelio. Vemos aquí que la patogénesis de la enfermedad coronaria va a estar en relación primero a que haya disfunción endotelial, después de ello formación de placa progresiva, después de años crecimiento y ruptura de la placa, y el último que va a ser la trombosis, que va a llevar a la parte clínica de los síndromes coronarios, en este caso agudos. Entonces vemos que el modelo de disfunción endotelial en enfermedad coronaria está dado principalmente por hipoxia o por isquemia. Estos van a estar en relación a los factores de riesgo que hablamos hace unos 3 slides: la hiperlipidemia, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo. Todos ellos producen estrés oxidativo. Este estrés oxidativo es el que nos lleva a que haya disfunción del endotelio. La disfunción del endotelio nos va a llevar principalmente ¿a qué? A que haya alteración en la producción de óxido nítrico, que haya liberación de mediadores locales, que haya una activación de la enzima convertidora tisular, que haya producción de angiotensina 2. Y observaremos que cada uno de ellos va a permitir que se produzcan varios eventos fisiopatológicos relacionados a ellos. Vemos que la activación de, en este caso, de los inhibidores de activación del plasminógeno, del PAI-1, que es la que nos lleva a que haya trombosis. La activación de citoquinas a través de las moléculas de adhesión es la que van a producir inflamación. Vemos que la activación de las endotelinas lleva a vasoconstricción. La activación de los factores de crecimiento de la matriz extracelular va a llevar a que haya lesión del vaso y que haya remodelamiento del vaso sanguíneo con disminución del calibre. Y también vemos que hay una proteólisis que es la encargada de romper las placas de ateroma. Entonces vemos que el crecimiento de placa está dado principalmente, como habíamos visto, por la cantidad de LDL oxidada,
por la disminución en la actividad de la óxido nítrico sintasa, ¿ya? Por lo ende va a haber una disminución de producción de óxido nítrico. La liberación, en este caso de disminución de la actividad del NOS, actúa principalmente a nivel de las moléculas de adhesión, que lleva a proliferación de las células de músculo liso. Observaremos aquí que la inactivación del óxido nítrico lleva a que haya producción de angiotensina 2, que es vasoconstrictora y produce engrosamiento de la íntima. La disminución, en este caso, activa a las endotelina 1, a la angiotensina 2 para producir la vasoconstricción coronaria. Y observaremos que las células espumosas en gran cantidad y con la liberación de mediadores de factor de crecimiento son los que van a llevar a que crezca la placa. Las cascadas de citoquinas que se van a ver en una placa de una arteria coronaria va a estar producida principalmente por interferones, por interleuquinas y por factor de necrosis tumoral. Estos también pueden estar acumulados en tejido adiposo a través de la formación de factor de necrosis tumoral. La interleuquina 6, que es uno de los mayores citoquinas inflamatorias, actúa sobre el hígado para que produzca una gran cantidad de factores reactantes de fase aguda. En este caso, el más importante de todos es la proteína C reactiva. Las características morfológicas de una placa vulnerable sería que tenga un gran núcleo lipídico que pueda salirse, que la cápsula fibrosa sea delgada y se rompa, que haya muy poca producción de colágeno de la cápsula, sea una cápsula blanda, que haya exceso de infiltración de macrófagos, que haya un remodelado centrífugo de la placa, que el núcleo lipídico se necrose, haya necrosis, o que haya exageradamente estrés mecánico a nivel de la placa, que lleve a que haya ruptura y se haga muy vulnerable. Miren aquí hay dos posibilidades que tienen que ver con dos nomenclaturas. Lo que se conoce como placa vulnerable y lo que se conoce como una placa estable. La placa vulnerable es una placa que puede romperse. Y ustedes pueden ver ahí que tenemos una gran placa, un gran ateroma, pero con una gran cantidad de núcleo lipídico y con una cápsula fibrosa muy débil, aunque el lumen del vaso sanguíneo sea adecuado, o sea, no sea tan pequeño. Y podemos tener otra que es una placa considerable estable, que a pesar de que el lumen sea muy pequeño, la placa sea con gran cantidad de cápsula fibrosa y un núcleo lipídico muy pequeño y profundo. Entonces, esta placa va a ser más difícil que se rompa, pero obvio va a tener un lumen muy pequeño. Entonces, en este caso, ¿cuál sería, desde el punto de vista fisiopatológico, cuál sería la situación clínica más acorde a que pueda presentarse un paciente con la placa vulnerable y otro con una placa estable, desde el punto de vista de síndromes coronarios? ¿Alguien podría tener algún comentario acerca de esto? Podría provocar una cardiopatía isquémica. ¿Cómo? Podría provocar cardiopatía isquémica. Obvio, yo sé que puede provocar, pero ¿cuál tipo de cardiopatía isquémica puede producir la de arriba, la vulnerable, y cuál la estable? Semiología no han visto todavía cardiopatía isquémica.
No. Bueno, puede que ahí entonces no puedan contestarla todavía. Miren, la placa de arriba es más fácil que se rompa, ¿sí o no? Si se rompe, ¿qué se produce a nivel del lumen? Un coágulo que va a producir, lo más probable, un síndrome coronario agudo, sea angina inestable o infarto agudo del miocardio, ya sea con elevación de del segmento ST o sin elevación. Y la placa estable va a ser difícil que se rompa, pero en un momento dado, si este vaso sanguíneo, por alguna situación externa, se vasocontrae, va a producir isquemia, porque el lumen es muy pequeño. Si con este lumen el paciente anda medio que le duele el pecho, si esto se produce y se hace de este tamaño, o sea, se vasocontrae, este lumen va a quedar pequeñito y va a producir isquemia miocárdica, va a producir dolor y va a producir un síndrome que se conoce como síndrome coronario crónico, que es la angina de pecho, la angina estable, ¿ya? Entonces, la de abajo puede provocar angina estable. La de arriba produce angina inestable o infarto del miocardio. ¿Entendido? Sí, doctor. Ahí hay una foto como para que se distraigan un poco de una placa inestable. La placa inestable está aquí. Las placas inestables se pueden romper por aquí, se puede romper por acá. Y este material puede producir el cuadro. Aquí ya parece que ha comenzado, se ha roto. Esto rojo es el núcleo lipídico. Vemos aquí que parece que aquí, generalmente en los lomos, es donde se rompen las placas, nunca se rompe en el centro. ¿Ya? Y aquí parecería que ya se está formando un coágulo. Aquí ven un trombo, prácticamente ha ocluido todo ello. Y la cápsula fibrosa es esta. Entonces, toda esta es la placa de ateroma, con la cápsula fibrosa que se ha roto y el núcleo lipídico que ha sido grande. Miren este grosor de cápsula fibrosa, por razón que ha producido un trombo grande. Y esto es una pieza anatómica. Y si es una pieza anatómica, es de un cadáver. Y si es de un cadáver, lo más probable es que fue un infarto del miocardio que llevó a la muerte. ¿Sí o no? Entonces, para entender el panorama, tenemos aterotrombosis, es un proceso generalizado porque es a nivel de todo el organismo, no solo el cerebro, no solo vamos a observar principalmente a nivel de las coronarias, también vamos a observar principalmente a nivel de el cerebro, a nivel de las extremidades inferiores, y también es un fenómeno progresivo porque no para. Miren, en estos casos solo lo vamos a tener es ateroesclerosis, cada vez se pone más gruesa la pared. Ya aquí comenzamos a tener acumulación de núcleo lipídico. Aquí ya se hace una muy buena placa de ateroma con una disminución de lumen. Y aquí ya cuando prácticamente tiene muy ocluido y ha habido una ruptura de la placa, ya a más de ser ateroesclerosis, se hace una aterotrombosis. Y aquí se produce lo que se conoce como síndromes coronarios agudos, si es a nivel cardíaco, que coincide con dos patologías, con angina inestable y con infarto del miocardio. Pero esto también se puede ver en otros lugares. En este caso, a nivel evento vascular cerebral isquémico, se produce un infarto del cerebro
Puede haber también un ataque isquémico transitorio que se llama TIA, que es nomás transitoriamente, y después un coágulo, y después, obvio, hay reperfusión rápida. Puede haber una isquemia crítica a nivel de las extremidades inferiores, entonces se produce a nivel de los vasos de las extremidades. Pero lo importante es ver que si el paciente tiene ateroesclerosis pura, sin tener placas y ateromas importantes que puedan producir trombosis, el paciente tiene angina estable. ¿Ya? Alguna cosa que produzca vasoconstricción es lo que le puede provocar dolor. O claudicación intermitente. Si el paciente tiene una disminución del lumen y se somete a alguna actividad exagerada, también va a provocar. Pero entonces la ateroesclerosis lo que lleva a angina estable o a claudicación intermitente. Mientras que la aterotrombosis nos puede llevar a angina inestable, a infarto del miocardio, que sería síndrome coronario agudo, o a eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico, principalmente, o a isquemia crítica de la pierna, que sería una claudicación intermitente que ya se complicó con necrosis, por ejemplo, o gangrena. Bueno, esto no. Los factores de riesgo, no. Asintomático. Clínica de ateroesclerosis, obvio, la cerebral, que es lo que va a producir un ictus o un stroke trombótico o infarto, o infarto cerebral. A nivel de las arterias renales se puede producir una obstrucción y llevaría a una hipertensión renovascular. A nivel de las extremidades inferiores, la insuficiencia vascular de tipo arterial nos puede llevar a una claudicación intermitente. Si se empeora, a úlceras, y si hay algo ya muy crítico, a gangrena. Bueno, esto es una imagen importante de una disminución, de una ateroesclerosis, una disminución del lumen y una placa de ateroma importante con un núcleo lipídico más o menos importante. Si aquí hubiese algún cuadro grave, posiblemente sea aquí que se rompa en este lado o se rompa en este lado. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver ahora la otra parte, que sería cardiopatía isquémica. ¿Sí ven la imagen? Sí, doctor. Ok. En la cardiopatía isquémica, obvio, vamos a ver los mecanismos de isquemia y los síndromes coronarios agudos, que son los más importantes. Esto es lo mismo. Comenzamos, para que se acuerden bien de los estadios de crecimiento aterosclerótico, la fisiopatología que ya la conocemos, la aterosclerosis. Esto es para que tengan un recordatorio. Vemos aquí ya que los componentes, principalmente en el balance de oxígeno a nivel miocárdico, van a ser los factores que van a llevar en un momento dado a que el paciente tenga una insuficiencia en la circulación coronaria. Los dos principales esquemas son, en primer lugar, el suplemento de oxígeno que pueda tener el miocardio, por un lado, y en el otro lado, la demanda de oxígeno que tenga ese miocardio. Normalmente, cuando hay un equilibrio, generalmente no pasa nada. Si hay un exceso de suplementación de oxígeno, obvio, en este caso, vamos a observar principalmente que no va a pasar nada. Pero si tenemos una disminución del suplemento de oxígeno o un aumento de la demanda, es donde nos va a dar problemas en este caso. Entonces vemos que el suplemento de oxígeno a nivel del miocardio está dado por ¿quién?
por la capacidad de dilatación que tengan las arterias de las coronarias. ¿Y esto está en relación a qué? Está en relación a la concentración de oxígeno a nivel arterial. Si hay una hipoxia a nivel tisular, vamos a tener problemas. Por el aumento de la presión de perfusión diastólica, también tenemos que ver que el llenado de los vasos sanguíneos coronarios generalmente se lo hace en la fase de la diástole, ¿ya? Y también si hay un aumento de la resistencia coronaria, también vamos a tener algún tipo de problema. Por el otro lado, las demandas de oxígeno están dadas principalmente por un aumento, principalmente en la tensión de la pared, en este caso de la pared del miocardio, o también por el aumento del grosor del miocardio, de la pared del miocardio. Esto aumenta la demanda de oxígeno. Esto se suele observar en las hipertrofias del miocardio. Estas van a estar influenciadas principalmente por estimulación simpática, por hipertensión arterial o por regurgitación de aorta, que es lo que va a llevar a que aumente la tensión de la pared o el grosor de la pared del miocardio. Otro factor que aumenta la demanda de oxígeno de un miocardio es el aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, la taquicardia. Y otra es el aumento en la contractilidad del miocardio. Si aumentamos la contractilidad, si aumentamos la frecuencia cardíaca y aumentamos el grosor de la pared, obvio que va a ser un miocardio que va a necesitar más oxígeno del que puede ser suplementado. Entonces observamos que en situaciones normales la demanda de oxígeno miocárdico va a estar en base a ¿qué? A la frecuencia cardíaca, a la contractilidad y al estrés de la pared. Este estrés de la pared está valorado en relación a la dimensión del ventrículo o a la presión sistólica del ventrículo, ¿ya? Cuando se alteran estas dos, obvio, va a haber un aumento de la demanda. Y el aumento de la demanda nos lleva, lamentablemente, a una isquemia hemodinámica. Por el otro lado, el suplemento de oxígeno miocárdico generalmente está dado principalmente, ¿por qué? Por el flujo sanguíneo coronario. Este flujo sanguíneo coronario generalmente depende de ¿qué? De la presión de perfusión, la cual habíamos dicho es diastólica, y depende también de la resistencia vascular coronaria total. Si se alteran estos dos valores, principalmente la resistencia vascular coronaria, va a haber una disminución de la oferta de sangre al miocardio y vamos a encontrar que el paciente haga una isquemia primaria. Entonces vemos que la disminución aguda del flujo de sangre de la coronaria nos lleva a que se produzca una activación de factores de coagulación. ¿Ya? Hay conversión de protrombina en trombina y de fibrinógeno en fibrina. Y por ende también se va a acompañar de una agregación plaquetaria. Observamos también que hay un cambio en la conformación de los receptores de glucoproteína, principalmente plaquetario. Va a haber vasoconstricción, activación plaquetaria, va a haber activación del tromboxano A2, ¿ya? Y por ende también vamos a observar que hay un depósito de plaquetas en el sitio donde puede haber la ruptura de una placa. La ruptura, obvio, en este caso de una placa aterosclerótica. La reducción del flujo coronario puede producir, en primer lugar, si la reducción es breve
pero es severa, puede quedar lo que se conoce como miocardio aturdido, ¿ya? Más o menos como cuando a alguien le pegan y le dan 3 buenos golpes y rapidísimo lo dejan, lo que ustedes vulgarmente lo dicen drogui, o sea, aturdido lo dejan. Así más o menos queda el miocardio si ha habido una reducción abrupta pero muy leve, muy corta de flujo coronario. Si el flujo coronario reducido es de forma crónica, o sea que hay una hipoperfusión crónica en relación al flujo coronario, el miocardio va a quedar hibernado, o sea, un miocardio que va a quedar trabajando pero en 0,5, ¿ya? O sea, lo mínimo para no morirse. Tener un miocardio aturdido o un miocardio hibernado generalmente va a hacer que en un momento dado el miocardio sea viable, o sea que no se lo vaya a perder. Pero de todas maneras, en el momento que el paciente mantenga estos dos miocardios, sea aturdido o hibernado, puede haber una disminución o una alteración de la capacidad de contracción del ventrículo, en este caso del lado izquierdo. Si el flujo coronario reducido es completo y persistente, o sea que hay una obstrucción total por un trombo, lo que se va a producir es una necrosis miocárdica, ¿sí? Esta necrosis miocárdica ahí sí va a llevar a un miocardio no viable, o sea, es un miocardio que se muere, o un miocardio no viable, o un miocardio viable pueden llevar a disfunción ventricular izquierda, ¿ya? Sino que en este caso, si es viable, puede ser recuperable, mientras que el no viable no es recuperable. Entonces, observamos que un miocardio isquémico con una célula muerta normalmente no puede retornar a la función. El miocardio funcionaría con el resto de masa muscular que esté permeable, que esté viable. La reperfusión, principalmente en segmentos miocárdicos atontados, ¿ya? Puede darse, o también la reperfusión se puede dar en segmentos miocárdicos hibernados. Esto de aquí puede ser dado principalmente cuando el paciente se lo somete a soporte inotrópico, o sea, un soporte para que pueda contraerse, ¿ya? La estenosis residual significante que puede quedar en un miocardio isquémico, principalmente en las áreas o en los segmentos de miocardio hibernado, puede en un momento dado aliviar, puede haber un alivio de la isquemia y puede haber un retorno de la función miocárdica. Entonces, obvio, lo hibernado o lo atontado sí tiene característica para el retorno a una función miocárdica en el futuro. Vemos allí los factores de riesgo para aterosclerosis, que ustedes ya lo conocen. Vemos aquí las áreas de aterosclerosis más importantes de las coronarias. Miren que generalmente donde más se forman las placas es en las bifurcaciones, ya sea de las coronarias derecha a este nivel o a este nivel, o de la coronaria izquierda a nivel del tronco o a nivel de las circunflejas. Observamos entonces que el metabolismo energético miocárdico, ustedes que conocen de bioquímica, en un miocardio normal, la glucosa se transforma en piruvato, el consumo de lactato con oxígeno se forma piruvato, el consumo de ácidos grasos libres con oxígeno normal se transforman en acetilcoenzima A, y obvio, estas de aquí van a producir de que se produzca, en este caso,
a través de, como hay oxígeno, se produzca ATP, ¿ya? Y se elimine CO2. La producción de ATP, porque hay una buena oxigenación, lleva a que haya una contracción miocárdica normal, ¿ya? Entonces vemos entonces que la glucosa, en este caso, si vamos a encontrar isquemia o anoxia miocárdica en etapa temprana, observaremos que la glucosa, ¿ya? Si en un momento dado no hay una suficiente cantidad de oxígeno, vamos a observar que el piruvato va a transformarse en lactato, ¿ya? O sea, el lactato no es que se va a transformar en piruvato, sino que el piruvato se transforma en lactato. Y acuérdense ustedes que si se forma lactato, se forma ácidos, o sea, hidrogeniones. Observamos entonces que va a haber que el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, y si no encuentra la cantidad adecuada de oxígeno porque hay una isquemia o una anoxia, va a haber una muy poca producción de ATP. Y la deficiencia de ATP, lamentablemente, va a llevar a que haya una contracción miocárdica patológica o anormal, lo cual lleva a que haya, primero, acidosis por hidrogeniones aumentados, hay formación de lactato y una deficiencia de ATP. Entonces observamos que esto de aquí nos lleva a ¿qué? Nos lleva a que haya una contracción miocárdica normal y el paciente se queje de dolor precordial, que es lo que se conoce como angina de pecho, ¿ya? El problema es de que si persistiese la isquemia miocárdica más allá de 20 minutos, más allá de media hora, vamos a observar que se produce una acidosis metabólica importante. Ya hay una gran acumulación de lactato, ¿ya? Y va a haber un aumento importante de deficiencia de ATP. Y cuando hay una deficiencia exagerada de ATP, va a haber un daño celular miocárdico irreversible. En este caso, lo que estaba primero como un síndrome coronario crónico, se hace un síndrome coronario agudo y el paciente se infarta. Esto ya lo vimos. También lo vimos. Observamos aquí que la isquemia aguda en aterosclerosis coronaria puede provocarse, hay un ateroma, hay flujo sanguíneo que pasa lentamente, ¿ya? Si hay en un momento dado una obstrucción, hay una formación de un trombo por una ruptura de la placa, se queda y ustedes van a ver que el flujo se disminuye totalmente o ya no pasa. Y el paciente aquí, ¿qué va a pasar? Aquí va a presentar es un infarto del miocardio. También podemos tener otro cuadro, ¿ya? Que son pacientes que tienen ateromas, tienen una disminución coronario en el momento donde ustedes pueden ver aquí, hay flujo coronario, a pesar de que ya haya disminución de lumen por presencia de placas, se mantiene un flujo coronario algo adecuado después o post placa, pero si por ave circunstancia hay un vasoespasmo por cuestiones externas, el flujo ya va a llevar a ser crítico y aquí ya no va a poder pasar lo que pasaba a pesar de que había disminución de lumen por placa. En este momento el paciente va a tener dolor y generalmente esta imagen va a ser compatible con angina de pecho, la estable. La de acá, si hay un trombo, si el trombo no es completo, lo que va a producirse es una angina inestable.
¿ya? Y si se produce un casi total, va a haber un infarto del miocardio. Estos son los factores de riesgo de aterosclerosis que ya vimos en antes el listado. Miren, aquí está un infarto. Cuando ustedes estudian infarto, no han visto todavía infarto, ¿no? En anatomopatología ya vieron infarto también. Aún no. ¿Cómo? No, bueno. Cuando hablamos de infarto, en la parte clínica ya hay dos tipos de infartos. Los infartos que le llaman con elevación del segmento ST, que sería desde el punto de vista electrocardiográfico esto. Este es el segmento ST, se eleva. Pero también podríamos encontrar un infarto que es con disminución o con depresión del segmento ST. Esta es la línea isosclérica. ¿Sí? El infarto, normalmente, como ustedes pueden ver aquí, observamos, este es el ancho del miocardio, de la pared del miocardio del ventrículo izquierdo. Este es el endocardio y este es el epicardio. Cuando hablamos de un infarto subendocárdico, que es este con depresión del segmento ST, o también llamado sin elevación del segmento ST, se llama subendocárdico, porque es como que aquí en el endocardio se infarte, o sea, esta área de aquí se ponga negra, ¿ya? Nada más que esta parte, pero esta parte mediana y la parte externa está viable. Entonces el infarto solo es subendocárdico, ¿ya? Sin elevación del segmento ST. En el momento que se produce un infarto que compromete el endocardio, diríamos, el mesocardio, inventándonos el término, y el epicardio, o sea que el infarto es de endo a epi, es transmural, es chuzo, es todo ello. El infarto transmural es el que se conoce como infarto con elevación del segmento ST, ¿sí? Y también conocido porque se presenta onda Q. La presencia de onda Q y de elevación del segmento ST es lo que se conoce como infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST o infarto Q, que es el verdadero infarto, ¿ya? El subendocárdico, que solo afecta la parte interna del endocardio y no toda la pared, cursa con una depresión del segmento ST, o sea, con un infarto que no eleva el segmento ST. Y por ende, al no ser transmural, no tiene onda Q. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, sigamos. Bueno, aquí es para hacernos ñato. La parte que vale la pena ver es que, obvio, estos son infartos del miocardio después de consecuencias mecánicas que pueden presentar. Los músculos papilares, si a veces el infarto toma toda esta pared y toma al músculo papilar. Si en un momento dado el músculo papilar no funciona, o al necrosarse esto, las cuerdas tendinosas que unen a las válvulas se rompen, el paciente va a tener un volumen regurgitante horroroso, o sea, va a tener una insuficiencia valvular, ¿ya? Y estos pacientes con insuficiencia valvular, si se produce agudamente, obvio, terminan con edema agudo del pulmón.
Igual también si hay una ruptura del septum, póngase que en el septum hay el infarto en la cara anteroseptal, la necrosis produce un orificio y la salida o el traspaso de líquido, en este caso de sangre, del ventrículo izquierdo al derecho, por tener mayor presión en el izquierdo al derecho, va a producir también que este shunt de izquierda a derecha produzca un aumento del volumen a nivel central y el paciente haga edema agudo del pulmón. ¿Ya? Esa es una de las cosas importantes. En ciertos casos también puede haber que el paciente tenga un infarto. Por ejemplo, ¿este infarto qué es? ¿Cómo se llama este infarto? Transmural. Transmural. Produce onda Q y también se llama con elevación del segmento ST. ¿Ya? En este caso, ustedes pueden ver que en un momento dado va a haber una alteración entre la sístole y la diástole, porque obvio no va a poder haber una adecuada ni sístole, ni tampoco una adecuada diástole. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir que si se infarta este lado, va a haber una disquinesia, que es donde aquí va a haber una buena contracción de este lado, pero del lado donde se produce el infarto va a haber una disquinesia. Si el infarto es transmural, lo que dé en este lado, lo que va a haber es una aquinesia, o sea, este lado no se mueve, ni se contrae, ni se distiende en diástole. Mientras que si es nomás una parte que puede producir y no es totalmente transmural, lo que puede haber es una alteración del movimiento, especialmente a nivel sistólico, ¿ya? Y si por ave circunstancia es tan grave el infarto y se produce una ruptura del músculo del ventrículo izquierdo y va a pasar sangre del ventrículo al pericardio y se produce un taponamiento pericárdico, obvio, el paciente se muere, o sea, produce muerte súbita. Entonces, aquí vemos algunas de las probabilidades en síndromes coronarios. Yo tengo una placa, nada más, sigo teniendo flujo, ¿sí? Se me aumenta la placa, ya tengo menos flujo, pero sin síntomas, ¿ya? Y aquí hay dos posibilidades, una tercera fase. La tercera fase sería, en un caso, hay una pequeña ruptura y se forma aquí un coágulo pequeño, pero todavía pasa sangre. Esto podría ser un inicio de una angina de pecho, ¿sí? Y también hay otra posibilidad que después de ello se rompa la placa y se produzca una oclusión completa de la placa, del lumen. Aquí, cuando hay una obstrucción casi completa o completa, es lo que se llama síndrome agudos, en este caso coronario, que puede ser una angina inestable, ¿ya? Generalmente la angina inestable es cuando el paciente produce, en este caso, el trombo, pero hay algo de circulación. Infarto del miocardio, que es normalmente cuando se produce uno de estos, pero se ocluye totalmente con el trombo. Y también puede haber muerte súbita isquémica. Eso es en donde, obvio, el paciente se infarta y se muere en el momento. No hay tiempo para nada. Entonces aquí pueden ver, después de que hay una trombosis, ¿ya? El organismo mismo posteriormente se produce o se activan los fenómenos de trombolisis y progresivamente puede haber algo de recanalización, pero obvio nunca va a quedar como era antes.
¿ya? Esto generalmente se veía antes cuando en los infartos no se hacía nada dentro del lumen. Actualmente, con las técnicas que hay de angioplastía coronaria, la utilización o la colocación de un stent que permite que este segmento quede abierto después que se saque el coágulo, se deslice el coágulo, obvio, no se va a ver ya este tipo de alteraciones. Entonces miren, aquí está el resumen, en este caso, de los síndromes coronarios agudos. Ustedes pueden ver, si yo tengo una placa aterosclerótica estable, que significa capa fibrosa gruesa y fija, lo más probable que yo vaya a tener es angina estable. Cuando este vaso sanguíneo se me haga más pequeño por vasoconstricción y tenga menos flujo. ¿Ya? Antes de ello yo puedo pasar asintomático con una placa pequeña que no va a dar nunca ningún problema hasta que se hace mucho más grande. Pero esto es, diríamos, una angina estable. Pero un cuadro agudo coronario puede ser una angina inestable, puede ser un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST o un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Ustedes pueden ver aquí, la angina inestable lo único que provoca es de que se produce una disrupción, se rompe la placa, se agregan las plaquetas, ¿ya? Hay algo de disminución de flujo, pero obvio no se forma un trombo, o sea, se queda en el trombo blanco, que es la parte inicial de la formación de un trombo. Ya en el otro, ya a más de la activación plaquetaria, se forma el trombo rojo, que es con fibrina, pero si es parcial y hay de todas maneras algo de circulación, lo que vamos a ver es que se puede infartar, pero sin que sea transmural, sin que se infarte desde el endocardio al epicardio. Y la última posibilidad es el infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Aquí sí hay necrosis, aquí se infarta toda la pared, ¿ya? Es porque hay una oclusión total del lumen. Puede que quede algo aquí, pero este poquito de aquí no va a servir para nada, ¿ya? Bueno, es lo mismo, la misma. Entonces aquí ya vemos en qué momento ya de arteriotrombosis se producen los síndromes coronarios, los síndromes cerebrovasculares y la isquemia con necrosis y gangrena de las extremidades inferiores. Y cuando solo hay aterosclerosis inicial, lo que vamos a encontrar es angina estable o una claudicación intermitente. Entonces ahí es lo mismo, enfermedad coronaria. La isquémica crónica lo que nos va a dar es angina estable. En clínica ustedes van a saber que hay otras anginas, hay variantes de anginas estables. Esta isquemia miocárdica silente es un verdadero problema, mejor ni se las digo. Y están los síndromes agudos, ya no los crónicos, sino los coronarios agudos, que se pueden acompañar sin elevación del segmento ST, por ejemplo, una angina inestable, y con elevación del segmento ST. No, y la otra es el infarto sin elevación del segmento ST, pero ya infarto, ya no es solo angina. Y la otra es los que cursan con elevación del segmento ST, que son los infartos agudos del miocardio con presencia de onda Q o también llamados infartos transmurales. ¿Ya? Una pregunta, a ver, déjeme ver la otra. ¿Dónde están los marcadores? Bueno, entre los marcadores cardíacos está la mioglobina, que es la primera que se eleva, pero que lamentablemente es muy inespecífica. Está la CPK-MB, pero las más importantes son las troponinas porque se mantienen elevadas por muchos días. Ahí vemos un vaso en donde observamos el lumen, ¿ya? Engrosado con una zona
del miocardio totalmente infartada. En este caso, obvio, debe ser el ventrículo izquierdo y debe ser, y este de acá, asumo yo que es el otro ventrículo. ¿Ya? Acá vemos una caja también. Una pregunta, si la contestan bien, si no, no. ¿Qué diferencia habría entonces entre una angina inestable y un infarto agudo del miocardio, pero sin elevación del segmento ST? Viendo que se produce esto aquí y se produce esto acá. ¿Alguien podría contestarla? ¿No? ¿Se fueron de la clase? Yo creo que estaban en clase. No, doctor, aquí estamos. Ah, ya, sí están. Ah, ya, disculpe. A ver. Los dos dan dolor precordial. Los dos dan alteración del electrocardiograma. Obvio, ninguno de los dos va a llevar a que se eleve el segmento ST, que es lo típico de un infarto del miocardio. La diferencia es cómo yo puedo diferenciar, ¿ya?, un síndrome coronario agudo que no lleva alteración elevada del ST entre una angina, es decir, este tiene una angina inestable y este no, este sí se infartó, aunque es un infarto que no ha elevado, posiblemente ha deprimido el segmento ST. Es una característica que la comparte este infarto sin elevación del segmento ST o subendocárdico con el infarto del miocardio completo. Estos tienen lo mismo que le falta a este, que hace que se diferencie este de este. ¿Alguien? ¿Nadie? Si no, esa es la primera pregunta para, Puede ser la evaluación de la lección que posiblemente la tengan la próxima semana. A ver. Diga, a ver, alguien que diga algo. puede ser o sea, ¿Quién me está hablando en primer lugar? Porras. Porras, a ver, Porras. La oigo. Puede ser lo del intervalo QT. O sea, se presenta la Q. QT. O sea, se va a presentar Q. No. Aquí el intervalo QT no tiene nada que ver. ¿Por qué tengo que ver el QT aquí? Una cosa es onda T, onda Q. La onda Q es esa deflexión negativa que tiene antes del inicio de la onda R. Bueno, lo voy a decir para no ponérselos en la evaluación. La diferencia entre esta y esta es de que a pesar de que no tienen elevación del segmento ST y a los dos les duele el pecho, la angina inestable no se asocia a elevación de las enzimas cardíacas. Hay dolor, hay depresión del segmento ST, hay todo, pero cuando usted le pide, las enzimas cardíacas no están altas ninguna. O sea, no llegó a infartarse el paciente. Solo produjo dolor por isquemia transitoria. A diferencia de que este de aquí, aunque no eleve el segmento ST, aunque no produzca un infarto completo de cara a cara, que solo sea subendocárdico, ya cursa con elevación, en este caso, de las enzimas cardíacas. ¿Sí? Mientras que, obvio, estos de aquí, ambos tienen elevación de enzimas cardíacas. El problema es que a este no se le eleva y a este sí se le eleva el ST.
Ok. Eso es todo. Bueno, no alcanzamos a ver valvulopatías, que era otra de las... Lamentablemente, el tiempo de hora y media es macabro, ¿ya? Hace años habían 90 horas de fisiopatología. Hasta el semestre pasado eran 60 y ahora creo que son 30. Entonces es imposible a veces abarcar todo en una clase. La próxima clase es la última, creo, de cardiovascular. Es hipertensión arterial, creo, con la otra valvulopatías. O sea, Doctor, sí, ya. ya. Entonces, voy a tratar de meter todo en una sola la próxima clase. ¿Sí? Doctor, Ok. entonces, Dígame. en sí, la próxima clase habría lección, ¿o no? Posiblemente sí. No sé todavía, porque las clases, estas lecciones son, ¿cómo se llama? Están ubicadas en, como son, ¿cuántas semanas es el semestre? Hay 3, creo que es en la tercera, es entonces. No, entonces no sería en la próxima. Es en la tercera, en la quinta y en la séptima. No, está bien. No es ahora, es en la tercera. Esténse tranquilo. Lo que sí tienen es una tarea que es hacer algoritmos de las valvulopatías. Ok. Sí, doctor, sí. Ya. Ok, ya entonces. Bueno, buenas noches. Gracias, doctor, igualmente. Ok. Gracias, Cuídese. doctor. Igual. Gracias, doctora. Gracias. Igualmente, doctora, buenas gracias.